Bienvenidos a Catalíticos. El día de hoy tenemos la presencia de Alberto Moriana, un líder incansable que después de 30 años o un poco más en Procter & Gamble decide cerrar ese gran capítulo y ahora incursionar en nuevas aventuras. Alberto no nada más fue el máximo representante de ventas para Latinoamérica, sino se convirtió en el referente en el mundo del retail a lo largo de todo el planeta. Bienvenido, Alberto. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Alberto, después de esa gran trayectoria y de 30 años que tú pasaste en decenas de países, organizaciones, de retos en los que te probaste de diferentes maneras, ¿qué fue o cuáles fueron los ingredientes que te ayudaron a navegar con tanto éxito y convertirte en el referente, no nada más dentro de las ventas, del mundo de las ventas de P&G, sino en el mundo externo? Pues mira, Gerardo, yo creo que la clave de todo esto ha sido que me privilegió la vida con una carrera un poco única, ¿no? Y de hecho me he jubilado en Procter habiendo completado la carrera internacional más larga de Procter en el mundo, de toda la organización en todas las funciones, ¿no? Con más de 30 años expatriado, viviendo en 7 países y trabajando en más de 100 países, ¿no? Una carrera así es cualquier cosa menos aburrida y presenta oportunidades de aprendizaje cada día, ¿no? Durante años y años y años, y te pone a prueba una vez y otra vez y otra vez, y al final pues cada prueba se convierte en un aprendizaje, ¿no? Como tendremos oportunidad de hablar, ¿no?, a lo largo de la entrevista, ¿no? Y esos aprendizajes, ¿cómo los fuiste incorporando de tal manera que crearon tu estilo de liderazgo único? Sería muy interesante el conocer cómo a lo largo de esos años creaste tu propio estilo de liderazgo, qué herramientas fuiste complementando y cómo utilizaste todas esas herramientas para catalizar, impactar, inspirar a gente en todo el mundo. Pues mira, como tú dices, ¿no?, al haber tenido unas experiencias probablemente diferentes a la mayor parte de los managers de esta compañía y de otras compañías, ¿no? Una carrera completamente internacional donde cada vez que cambiaba de posición y de responsabilidad cambiaba de país, ¿no? Y tenía que comenzar de cero, ¿no? En cada asignación ha habido algo que ha cambiado de alguna forma mi vida y mi estilo de liderazgo, ¿no? De cada una de las asignaciones he sacado una lección de vida y al final, si yo sumarizo esos 30 años, pues hay determinadas habilidades que he desarrollado que sin duda no las hubiese desarrollado si no llega a ser por este tipo de carrera, ¿no? Por ejemplo, me convertí en una persona que depende más de sí misma, ¿no?, que de la empresa, la organización, los medios que tengas detrás. Me volví tremendamente autónomo y aprendí a jugar con las cartas que tenía, sean las que sean, ¿no?, que en cada momento fueron diferentes, en unos momentos mejores, en otros peores, y bueno, pues en ningún momento me victimicé por las circunstancias, sino intenté jugar lo mejor que podía, ¿no?, con las circunstancias que me habían tocado, ¿no? Otras cosas que durante mi carrera he aprendido y han cambiado también mi estilo de liderazgo, pues el entender, ¿no?, que el mundo se entiende solo cuando estás tremendamente en contacto con él, ¿no? Y en las grandes corporaciones uno se siente muy cómodo en su oficina y se siente tremendamente protegido y a veces pues pasamos más tiempo del que deberíamos, ¿no?, dentro de las oficinas, cuando la realidad, si quieres comprenderla, solo se comprende cuando estás en contacto con ella, ¿no? Y para eso hay que salir de las oficinas, ¿no?, ponerte en contacto con los compañeros, con los clientes, con los consumidores, ¿no? Y con las personas que te pueden entender, ¿no?, el mundo externo, ¿no?, cómo funciona y cómo puede afectar a tu negocio, ¿no? Bueno, pues todo esto son pequeños ejemplos de cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera y siempre ha habido una asignación donde ha habido algo que he aprendido bien en concreto y que luego me ha permitido pues disfrutar el resto de mi carrera, ¿no?, de ese aprendizaje, ¿no? Recuerdo cuando nos vimos o nos conocimos por primera vez, yo estaba llegando a Argentina y tú estabas, creo que en ese momento, yéndote para Brasil. Y voy a la primera visita con un cliente argentino y lo primero que me preguntó es, ¿y dónde está Alberto? ¿No? Mi contestación fue, bueno, Alberto se ha ido a continuar creciendo, haciendo su carrera en otro país. Y su respuesta muy natural fue, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?
cómo vamos a sacar esto adelante, ¿no? Entonces eso para mí fue una ilustración muy clara hace más de 20 años que nos conocimos del tipo de impacto y de huella que dejabas, no nada más en ese momento en Argentina, sino que habías ido dejando en los diferentes países. ¿Cómo logras llegar a impactar tan positivamente interna y externamente? Mira, como responsable de ventas, ¿no? Siempre he tenido la intuición, ¿no?, de que tener unas buenas relaciones con el comercio era importante para el negocio, porque el apoyo que te ofrecía el comercio a tus planes de negocio en buena medida dependía de la calidad de tus relaciones, ¿no? Pero he intentado llevar un poquito más allá, ¿no?, el concepto de las relaciones, ¿no? Y en algún momento entendí que cuando hablamos de relación, realmente la palabra mágica de la que se derivan todos los beneficios de negocio es la confianza. La confianza es realmente mágica porque cuando se establece entre dos personas se pueden hacer cosas que no se pueden hacer cuando no existe. Y eso se traduce en oportunidades de negocio para las dos personas, no solo para una, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona presenta un plan de negocio a otra persona y media la confianza, la persona a la que le están presentando el plan de negocio asume que el plan que le estás presentando es probablemente bueno para él también, ¿no? Y como consecuencia no se siente en la necesidad de escrutinizar el plan, ¿no?, para verificar si el plan es bueno o es malo. La confianza hace que la asunción tuya sea que la otra persona ha pensado en ti incluso antes de presentar el plan, y el plan entonces tiene que ser bueno para ti, ¿no? Y eso permite pues que se cierren los acuerdos más rápido y además que sean mejores acuerdos, no más equilibrados y que creen valor para las dos personas, ¿no?, que hacen negocio. Cuando no hay confianza, no existe esa asunción. Y la consecuencia directa es que la persona a la que tú le estás presentando un plan piensa que el plan que estás presentando es sin duda beneficioso para ti, pero no necesariamente para ella. Y que a ella le toca evaluar si el plan la beneficia a ella también, ¿no? Y la consecuencia es que se tarda mucho más tiempo en llegar a un acuerdo y que además es más probable que el acuerdo al que se llegue sea un acuerdo desbalanceado, ¿no?, que beneficie más a una parte que a la otra, ¿no? Entonces, en el mundo de los negocios la confianza es un activo tremendamente importante. Sin duda, para un hombre de negocio, yo diría el activo más importante porque te permite hacer cosas que no se pueden hacer cuando no media la confianza, ¿no? Y habiendo entendido esto, he pasado muchos años intentando averiguar cómo se construye la confianza, ¿no?, de la forma más rápida, más eficiente posible entre dos personas. Incluso en algún momento intenté tirar de la ciencia y en concreto de la neurociencia y la ciencia cognitiva y efectivamente cuando uno entiende los mecanismos del cerebro que se activan cuando tú estás construyendo una relación y en qué consiste realmente la confianza desde el punto de vista del funcionamiento de tu cerebro, pues llega uno a la conclusión de que la confianza se puede establecer más rápido y más fuerte, ¿no? Y por lo tanto puedes tener acceso a sus beneficios, ¿no?, si trabajas, ¿no?, para construirla de forma intencional, ¿no? Yo sé que eres un apasionado de la neurociencia y lo acabas de mencionar y lo conectaste un poco con la confianza. ¿Cómo aplicas eso al día con día? ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está comenzando su carrera o que se está enfrentando a algún reto profesional? Si tú pudieras, de una manera muy simple, compartir el cómo ese conocimiento de la neurociencia aplicado a la confianza, cómo lo puedes llevar a una manera más tangible para que la gente diga, hey, esto es lo que es. Me hace clic lo de la confianza, pero cómo entiendo cómo eso se detona en la manera que pienso o actúo, ¿no? Sí. Mira, gracias a Dios, ¿no?, el mecanismo de la confianza se activa en los cerebros de las personas con entrenamiento o sin entrenamiento, ¿no? Pero es verdad que cuando uno tiene una cierta comprensión del proceso, ¿no?, ganas en habilidad, ¿no?, para manejar el proceso y para acelerarlo. ¿Cómo funciona y por qué el cerebro en presencia de unas personas siente confianza y en presencia de otras personas no? Nuestro cerebro tiene un mecanismo que se llama vulgarmente la intuición, que funciona de una forma bien simple. Cuando tú entras en contacto con una persona, analiza a esa persona y extrae toda la información que puede
y además lo hace en 300 milisegundos, de una forma muy rápida y muy efectiva, y toda la información que extrae de esa persona la compara con la información almacenada en tu cerebro de experiencias previas de personas que has conocido en el pasado, y hace un análisis probabilístico en función de la información que está analizando y busca patrones para determinar si esa persona que estás conociendo es una persona que representa para ti más una oportunidad o más una amenaza, ¿no? Si tú has tenido una mala experiencia con una persona de una determinada nacionalidad, ¿no? De una determinada cultura, ¿no? Una persona, ¿no?, de unas determinadas características físicas, ¿no?, que habla de una forma, que viste de una forma, pues cada vez que tú conoces a una persona con características similares, tu intuición te va a avisar, ¿no?, de que esa persona es probable que represente una amenaza para ti, ¿no? Y bueno, al final es un análisis de probabilidad porque no hay dos personas iguales que compartan las mismas características, pero las personas que yo conozco ya tuvieron unas características, la persona que estoy conociendo ahora tiene otras, y mi cerebro hace un examen, un análisis de probabilidad, ¿no?, casi en tiempo real, ¿no?, para avisarme. Cuando mi cerebro me avisa de que una persona a la que acabo de conocer, ¿no?, es muy probable que sea una persona que represente una oportunidad para mí, ¿no?, inmediatamente se activa un mecanismo que permite establecer una relación con esa persona, ¿no?, una relación de confianza, ¿no? Y la forma en la que funciona el cerebro la confianza es bien sencilla, ¿no? El cerebro produce una hormona que se llama oxitocina, que hace que te comportes de una determinada forma delante de esa persona, ¿no?, de una forma que llamamos comportamiento prosocial, ¿no? Te obliga, ¿no?, a abrirte a esa persona, te obliga a apoyar a esa persona, a ser generoso con esa persona, a querer colaborar con esa persona, ¿no? Ese es el efecto que tiene en nuestro comportamiento la presencia en el organismo de esa hormona que se llama la oxitocina, ¿no? Y ese comportamiento prosocial tiene un impacto inmediato en el cerebro de la otra persona, que te entiende como una oportunidad y empieza a generar oxitocina también, y el cerebro de la otra persona, en presencia de la oxitocina, también obliga a la otra persona a comportarse de forma prosocial de vuelta, ¿no? Y se establece entre dos personas una relación, ¿no?, que es tremendamente productiva desde el punto de vista del negocio, porque las dos personas están pensando no solo en su propio beneficio, sino también en el beneficio de la otra persona, ¿no?, como consecuencia directa, ¿no?, del impacto de la oxitocina en su comportamiento, ¿no? Entonces, la clave de este mecanismo es que si las personas nos comportamos de forma prosocial los unos con los otros, conseguimos que se acelere la producción de la oxitocina en presencia de otra persona y que se establezca la confianza y que se refuercen las relaciones, ¿no? Y si eso lo llevas a un caso práctico donde hayas tenido dos situaciones, ¿no? Una situación en la cual al tener el primer contacto con una persona, inmediatamente la viste como hostil, por las razones que sean. ¿Cómo lo manejaste? Me imagino que en muchas situaciones lo has de haber vivido así. Claro. Y también ocasiones en las que inmediatamente veías a alguien, hacías clic y decías, con esta persona voy a poder tener una relación profesional que además potencialmente podría después convertirse en una relación personal. Mira, te digo, el mecanismo de la intuición, ¿no?, detecta oportunidades y también detecta amenazas, ¿no? Si yo entro en contacto con una persona que habla de una forma, viste de una forma, viene de un determinado país, ¿no?, tiene un determinado body language, y cuando mi cerebro combina todas esas cualidades y busca en experiencias anteriores, ¿no?, si representaron para mí oportunidades o amenazas personas que tenían alguna de esas características, inmediatamente hace un análisis de probabilidad y a veces concluye que esa persona es una amenaza. Y en ese caso, en lugar de ponerse a producir oxitocina, se pone a producir cortisol y genera estrés, y ese estrés te obliga a comportarte de forma antisocial, que es lo contrario del comportamiento prosocial, ¿no? Te obliga a competir, te obliga a defenderte, te obliga a ponerte agresivo, te obliga a distanciarte, y en esas condiciones es muy complicado hacer negocio, muy complicado hacer negocio, de la misma forma que la confianza y la oxitocina aceleran la producción de resultados de negocio. El cortisol normalmente hace exactamente lo contrario, impide conseguir buenos resultados de negocio porque impide que colaboren, que se comporten prosocialmente las dos personas, ¿no?, en cuya relación está mediando el cortisol, ¿no? A pesar de que yo tengo todas estas cosas bastante estudiadas, mi cerebro opera de la misma forma que el resto de los cerebros de los humanos, y aproximadamente el 20% de las personas que yo conozco, mi cerebro concluye que son amenazas para mí y se pone a producir cortisol, ¿no?
¿qué pequeña ventaja tengo yo frente a otras personas que no tienen el entrenamiento para entender cómo funcionan los circuitos del cerebro social? Que sé que mi cerebro se puede hackear. Mi cerebro se puede hackear. El cerebro manda instrucciones al cuerpo y el cuerpo se comporta de una determinada forma siguiendo esas instrucciones. Pero el cuerpo tiene la habilidad de mandar señales de vuelta al cerebro. Y si uno decide comportarse de una forma diferente a lo que le dicta la química que está produciendo el cerebro, eventualmente cambia la química. Somos capaces de hackearnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo conozco a una persona con la que voy a tener que hacer negocio que no me cae bien, y me pasa el 20% de las ocasiones, me comporto como si me cayese bien de forma prosocial y mi química empieza a cambiar y eventualmente la química de la otra persona también. Y al final puedes hacer negocios con todas las personas con las que te toca hacer negocios, ¿no? Si llevamos eso al plano de lo que hiciste a lo largo de 30 años y no tiene toda la ventaja cualquier persona que está empezando o que lleva poco tiempo de ese conocimiento tan profundo que tienes tú de la neurociencia, lo que entiendo bien es lo que dices es, bueno, hay que activar la intuición, ¿no? Hay que operar desde la confianza y entender no tanto con qué gente sí vas a congeniar o no, sino que busques la manera de generar ese vínculo independientemente de que te genere una reacción de no necesariamente puedo trabajar con esta persona o no. Si no, el mundo estaría totalmente, es más, estaría más polarizado lo que está ahora, al no tener esa capacidad, sobre todo en el mundo de los negocios, de hey, no todos somos iguales, con algunos tendrá una diferencia, pero ¿cómo integro eso de tal manera que pueda ser un líder eficiente? No tanto él, si no identifico esta persona con la que puedo trabajar, se convierte en un problema, sino más bien cómo generas esa intuición, ese conocimiento para ser efectivo, para ser un líder efectivo, un líder claro, que influencia, que concerta, que media, etcétera, ¿no? Claro. Tú piensas, Gerardo, que en el mundo de los negocios tenemos objetivos, ¿no? Y a veces nuestro cerebro intenta llevarnos en una dirección diferente a nuestro objetivo. A mí me dijo mi primer jefe en Procter & Gamble que me tocaba venderle detergente a la gente que me caía bien y a la que no me caía bien también. Y como el 20% de la gente no me caía bien, ¿no? Hubiese dejado el 20% del negocio sobre la mesa si siguiese las instrucciones de mi cerebro, que es colaborar, trabajar, desarrollar planes con la gente que me caía bien, ¿no? Entonces, lo importante en el mundo de los negocios es entender, ¿no?, cómo funciona la mente, ¿no? Y la mente se puede hackear, la mente de uno mismo, ¿no? Y uno tiene que entregar sus objetivos y tiene que poder hacer negocio con todas las personas con las que le toca trabajar, ¿no? Independientemente de esa primera evaluación que hace la intuición, ¿no?, de las personas que conocemos, ¿no? Y de nuevo, la buena noticia es que nos podemos auto-hackear nuestro cerebro y si nos comportamos de forma prosocial, nuestro comportamiento acaba afectando a la química que se produce en nuestro cerebro, ¿no? Y podemos perfectamente desarrollar relaciones de confianza con las personas, ¿no? Por eso, a lo largo de mi carrera, he dejado muchas relaciones de confianza en todas las asignaciones, ¿no? Y he tenido éxito con la mayoría de los retailers con los que me ha tocado trabajar en todos los países del mundo, ¿no? No siempre empezaron bien las relaciones, pero casi todas acabaron bien, ¿no? Y acabaron bien porque yo tenía la confianza absoluta, ¿no?, en que una relación se puede construir, ¿no?, si existe la intención, la necesidad de construirla, ¿no? Y efectivamente, pues, lo que tú experimentaste en Argentina, pues lo experimentarías en otros países también, ¿no? Un montón de personas que bueno, guardan un buen sabor de boca, ¿no?, de la relación de negocio que tuvieron conmigo, ¿no?, independientemente de su origen, de su nacionalidad, de su cultura, ¿no?, de sus experiencias, ¿no? Fascinante el mundo de cómo funciona el cerebro. Yo creo que muy pocas veces nos hemos planteado y hemos recibido una explicación como la que tú has dado. Yo creo que la invitación aquí es entender cómo podemos hackear positivamente nuestro cerebro a base de ese conocimiento y llevarlo y aplicarlo al día con día y al mundo de los negocios, ¿no? Y te digo una cosa, Gerardo, y esto es muy importante y paso mucho tiempo explicándoselo a mis compañeros en la empresa, sobre todo a la gente más joven, ¿no?, a la que nos debemos, ¿no?, para que no tengan que aprender de hard way, ¿no?, las cosas que nosotros podemos ayudarles a entender, ¿no?, antes de enfrentarse a los desafíos, ¿no? La mente no distingue entre clientes, proveedores y compañeros de trabajo, ¿no?
la mente también analiza, evalúa la intuición a los compañeros de trabajo, ¿no? El hecho de que dos personas trabajen en la misma empresa y le pague el salario de la misma empresa no quiere decir que sean capaces de colaborar bien entre ellos, ¿no? Y tú lo has experimentado también, cómo trabajabas mejor con las personas que te caían bien, trabajabas menos bien con las personas que te caían mal, incluso si todos eran compañeros y empleados de Procter & Gamble, ¿no? Entonces, bueno, pues internamente funciona exactamente igual, ¿no? Tenemos que hacer un gran esfuerzo por construir relaciones de confianza con las personas con las que nos toca trabajar, independientemente de esa primera evaluación que haga nuestro cerebro de esas personas, ¿no? Habrá algunos que nos caigan bien desde el principio y otros menos bien, pero como nos toca trabajar con ellos, ¿no? En nuestras manos está el hacer que se desarrolle también con ellos una relación de confianza, ¿no? Y lo interesante de esa hormona que media la confianza y que influencia nuestro comportamiento y nos obliga a comportarnos de forma prosocial es que no solo produce mejores resultados, sino que además produce felicidad. El impacto de esa hormona, que se llama genéricamente una hormona del placer en el organismo, es tremendamente beneficioso, ¿no? Nos relaja, refuerza nuestro sistema inmunológico, ¿no? Hace que funcione mejor nuestro corazón, ¿no? Contrarresta el impacto que tiene en el organismo otras hormonas menos beneficiosas, que son las hormonas del estrés, como el cortisol, ¿no? Y nos hace sentirnos bien. Entonces, tenemos mejores resultados, nos sentimos mejor, somos más felices y además somos más saludables. Y todo eso está en nuestras manos si hackeamos nuestro cerebro para que produzca la química que debe de producir, ¿no? Para que nuestra vida sea una vida plena, ¿no? En resultados, en felicidad, ¿no? Y en relaciones, ¿no? De calidad con las personas que nos rodean, ¿no? Sean clientes o sean compañeros, sean familiares o sean amigos, ¿no? A lo largo de tu carrera que fuiste tocando a tantas personas, miles, ¿no? Decenas de miles, podría decir, a lo largo del tiempo, tanto interna como externamente dentro de la compañía y fuera de la compañía. ¿En qué momentos aplicaste diferentes herramientas para liderar un equipo, para tener conversaciones difíciles, para enfocar a un país, a una organización a dar resultados? Todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Después de 34 años, ¿no? Pues es conocimiento y experiencia que se ha ido acumulando poco a poco, y yo creo que he ido incorporando a mi repertorio de herramientas de negocio y de liderazgo, ¿no? Estas herramientas a medida que iba aprendiendo a utilizarlas, ¿no? Como te comentaba antes, de cada asignación he aprendido una cosa diferente, ¿no? Yo estuve en Noruega, abrí el país, ¿no? Con una organización pequeñita, con un negocio pequeñito, en un país donde enfrente mí había un monstruo de compañía, que era el agente y representante de Unilever en ese país, que representaba el 30% de las ventas de las cadenas de supermercados. Yo no llegaba a representar el 0,1%, ¿no? Esa competición, ¿no? Con un monstruo así asusta a cualquiera. Y me asustó a mí también. Cuando llegué a Noruega me di cuenta del desafío, ¿no? Y bueno, de esa asignación aprendí a jugar con las cartas que me tocó jugar. Y además intenté que toda la organización aprendiese a jugar con las cartas que le había tocado jugar, ¿no? Y aprendí y ayudé a aprender, ¿no? Al resto de la organización que bueno, no necesitamos tener una compañía enorme detrás de nosotros para tener éxito en los negocios, ¿no? Si estudiamos bien las cartas que tenemos y las jugamos bien. De hecho, los resultados de negocio de Procter en esos años en Noruega fueron tremendamente exitosos y el retail del país, ¿no? Nos escogió como el mejor proveedor, ¿no? A pesar del tamaño, y la aportación en negocio era relativamente pequeña. Pues jugamos las cartas de la relación, jugamos las cartas, ¿no? de las ideas, ¿no? Éramos pequeños en negocio, pero éramos grandes en ideas, ¿no? Y influenciamos cosas que eran impensables para el tamaño de nuestro negocio. Eso fue algo que luego ya me benefició en todo el resto de mi carrera, porque he tenido asignaciones donde he representado a la gran P&G, ¿no? Y ha habido otras asignaciones donde he sido la empresa pequeña, ¿no? Y no he tenido la escala, ¿no? que Procter suele tener, ¿no? En la mayoría de los países donde opera, ¿no? En la secuencia, ¿no? Llegué a Brasil, ¿no? Brasil es un país tremendamente complicado. Hasta el momento en que yo llegué a Brasil, Procter nunca había tenido buenos resultados de negocio, no había ganado dinero. Y bueno, pues en parte el análisis que yo hice fue el que éramos una compañía excesivamente enfocada internamente, ¿no? Pasamos demasiado tiempo en las oficinas discutiendo entre nosotros
y analizando los reportes que llegaban a la oficina. No pasábamos el tiempo que teníamos que pasar fuera de las oficinas, prescindiendo de los reportes y hablando con los clientes, hablando con los consumidores, ¿no? y con el resto de los stakeholders del país, ¿no? Y ahí aprendí del poder del foco externo, ¿no? Tenemos 5 sentidos porque, bueno, pues la naturaleza pensó que para entender el mundo alrededor de nosotros necesitamos mucha información, ¿no? Entrando y siendo procesada de formas diferentes. Dentro de la oficina no se estimulan esos 5 sentidos, ¿no? Apenas se estimula 1 o 2 de ellos, ¿no? Y bueno, ese aprendizaje, ¿no?, de la importancia de pasar el tiempo fuera de las oficinas en contacto con el mercado, con los stakeholders y la velocidad a la que se aprende y la granularidad con la que se entiende esa realidad, ¿no?, que luego se traduce en mejores decisiones de negocio, fue un aprendizaje que ya me acompañó el resto de mi carrera, ¿no? Yo ya nunca llegué a ser una persona enfocada internamente de nuevo, ¿no? Me convertí a la religión del foco externo. Y así fue pasando, ¿no? En la secuencia me tocó también en Francia manejar el retail quizás más duro, más transaccional del mundo, que es el retail francés, ¿no? Un retail donde apenas media la confianza, ¿no?, entre los proveedores y los retailers, ¿no? Y bueno, pues esa transaccionalidad resultaba en que teníamos años buenos y teníamos años malos, ¿no? Y bueno, en esa asignación fue en la que yo realmente experimenté el poder de la confianza, ¿no? Como una vez que se ha generado una relación de confianza, la relación entre las empresas se vuelve tremendamente estable, porque las empresas dejan de pensar cada una solo en sí misma y cada una de las empresas empieza a pensar también en la otra, ¿no? Y pensando el uno en el otro, pues se toman mejores decisiones de negocio, más rápidas y bueno, pues se manejan mejor también los desafíos que aparecen con el tiempo, ¿no?, sin que necesariamente el negocio se caiga en el proceso, ¿no? Y eso me ayudó también el resto de mi carrera después, claro. Tocando y regresando al tema donde, usando tus propias palabras, ¿no?, te dedicaste a la religión del mundo externo, o sea, realmente a enfocarte en cómo impactar y transformar el mundo del retail a través de lo que hacías. Pero también yo me acuerdo de ti como una persona que rompía con el status quo y que se atrevía a proponer cosas que no eran muy populares y que muchas veces rompían con lo establecido, rompían con la normalidad. ¿De dónde sale un poco el Alberto Outlaw, ¿no? Claro. Que se atrevía a romper con los esquemas y más de algo extremadamente establecido y a veces muy, muy restringido, ¿no? Claro. ¿De dónde sale esa capacidad tuya o esa inteligencia instintiva para poder proponer y romper con ese status quo, ¿no? Yo creo que en el origen de muchas de estas cosas que estamos hablando está el haber tenido el privilegio de disfrutar de una carrera única, donde he pasado por todo tipo de experiencias en muchos países durante muchos años, y eso te permite ver algunas cosas que no ven las personas que solo han trabajado en un mercado y que han convivido con una sola realidad, ¿no? Y te permite desarrollar la habilidad de salirte de la caja continuamente, ¿no? Y de no pensar solo en que las cosas son como son en ese momento y en ese país, ¿no? Porque has vivido en otras cajas diferentes, ¿no? Y sabes que las cosas en otros sitios son diferentes y como lo has vivido, no es que tengas una habilidad especial, es que simplemente pues vienes de una realidad y de una caja diferente y te puedes salir de la caja en la que te meten en el nuevo país, ¿no? Con cierta facilidad, ¿no? Yo creo que el entrenamiento viene de ahí, ¿no? Pero es que además el salirse de la caja es una cosa que una vez que empiezas a experimentar con ello, ¿no? Acabas disfrutándolo, ¿no? Y lo acabas convirtiendo incluso en una marca personal, ¿no? Y en parte de tu equity, ¿no? Y yo he disfrutado mucho pues siendo un poco el elemento discordante y hablando de una forma diferente y vistiendo de una forma diferente y hablando de cosas diferentes y generando ideas diferentes a las que generaban la mayoría de las personas alrededor mía, ¿no? Y lo único que hacía era pues utilizar esa habilidad, ¿no?, que había desarrollado gracias a haber estado expuesto a realidades tan diferentes, ¿no?, que me permitía ver algunas cosas que otras personas no veían, ¿no? Si nos atreviésemos a imaginarnos en este momento
la creación de una caja de herramientas virtuales, no por meterlo a la caja, sino como una acumulación de herramientas tanto emocionales como racionales que tú le pudieses entregar a personas que están empezando su carrera, a líderes que están enfrentando algún desafío o que están a punto de tomar una responsabilidad más grande. ¿Qué tipo de herramientas meterías en esa caja virtual que le entregarías a esa persona para incrementar sus posibilidades de éxito? La verdad es que eso es una pregunta que no es tan fácil de responder, pero es una pregunta que te hacen casi toda la gente joven, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de dirigirte a ellos, ¿no? Como líder senior en una empresa grande, ¿no? Y tú lo has vivido seguro muchas veces, ¿no? Te han invitado a hacer una presentación a los chicos jóvenes que acaban de entrar en la compañía, ¿no? Y que están impresionados porque están viendo a un líder senior y la primera pregunta siempre es, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para llegar a ser un líder senior en Procter, ¿no? Para tener éxito tal como lo ven ellos, ¿no? En ese momento, ¿no? Y bueno, con el tiempo he aprendido a responder esa pregunta de alguna forma, ¿no? A pesar de que no es fácil, ¿no? Yo a los chavales jóvenes siempre les digo, mira, lo primero, tienes que ser consciente del valor, ¿no? Y de la fuerza de las relaciones, ¿no? Si tú construyes relaciones de calidad, de confianza con las personas con las que vas a tener que hacer negocios, sean compañeros tuyos, sean proveedores, sean clientes, las probabilidades de éxito en tu carrera aumentan exponencialmente. Exponencialmente. Las relaciones son las que llevan a determinadas personas a ser presidentes de un país, ¿no? Y a ser CEOs de las compañías, ¿no? Y a ser exitosos en muchos negocios, ¿no? Entonces, las relaciones sin duda es uno de los ingredientes, ¿no? Del éxito en el mundo, ¿no? Y te permiten conseguir las cosas que tú quieres conseguir, ¿no? ¿Qué más cosas ayudan a conseguir las cosas que quieres conseguir, ¿no? Las experiencias, porque al final, ¿no? Uno aprende a través de la experiencia, ¿no? Si tienes la suerte o la posibilidad de influenciar el que tu empresa te dé las experiencias correctas, ¿no? Experiencias diversas, ¿no? Experiencias ricas, experiencias de turnaround de un negocio, experiencias de lanzar un negocio, experiencias, ¿no? de acelerar el crecimiento de un negocio, experiencias diferentes, al final cada una de esas experiencias se convierte en un aprendizaje que luego vas a poder seguir disfrutando el resto de tu carrera, ¿no? Como algunos de los ejemplos que yo he comentado de cosas que me ha tocado vivir a mí, ¿no? Que luego se han convertido en experiencias beneficiosas no solo en esa asignación, sino el resto de mi carrera, ¿no? ¿Qué más cosas, ¿no? son importantes, ¿no? Pues yo te diría, es importante, ¿no? la actitud de seguir aprendiendo toda la vida, ¿no? Incluso a nuestra edad, ¿no? Incluso ya después de haber salido de una gran corporación, ¿no? Y estamos en la etapa final de nuestras carreras profesionales, ¿no? Se siguen aprendiendo cosas todos los días, ¿no? Yo me jubilé hace 6 meses y decidí que ya había vendido suficiente detergente y suficientes pañales y que ahora quería aprender del retail, ¿no? Y bueno, pues todavía tengo unos años por delante, ¿no? Para convertirme en un experto del retail, ¿no? Y trabajo solo con retailers, ¿no? Porque no me quiero jubilar ya, sí, al 100%, ¿no? Sin haber disfrutado unos años, ¿no? de esa oportunidad, ¿no? De aprender de otras cosas que no pude aprender durante mi carrera, ¿no? Entonces yo creo que la actitud de aprender, ¿no? Lo que se llama hoy en día growth mindset, es absolutamente crítico, ¿no? En el éxito de las personas. El día que uno decide que ya no tiene más cosas que aprender, ese día se acaba tu desarrollo profesional y se limitan las posibilidades de crecimiento, ¿no? y de éxito, ¿no? En tu carrera, ¿no? Para mí estos son muchos de los ingredientes importantes. Luego hay un ingrediente del que le hablo también a la gente joven, porque es menos obvio, ¿no? Y es tu habilidad para manejar tu salud mental y física, ¿no? Porque eso tiene un impacto mucho más grande del que muchas personas pudieran pensar, sobre todo cuando son jóvenes, en el éxito y en la carrera, ¿no? El manejo del estrés, ¿no? Cuando en una compañía a una persona se le da una responsabilidad y se empieza a observar que con esa responsabilidad esa persona ya está al límite de su tolerancia del estrés, difícilmente esa compañía te va a dar una responsabilidad más grande, porque con más responsabilidad viene más estrés y si tú ya estás al límite de lo que tu mente y tu cuerpo soporta, pues la compañía no te quiere romper y no te va a dar más responsabilidades para no acabar contigo, ¿no?
las personas a las que las compañías hacen crecer y le dan más responsabilidades y más oportunidades son aquellas a las que se las ve sobradas. Se las ve sobradas, ¿no? Se las ve cómodas incluso en situaciones de crisis, en situaciones de estrés, ¿no? Porque esas personas claramente pueden tomar mayores responsabilidades y van a poder manejar el estrés asociado, ¿no? Entonces a la gente joven les digo, oye, tenéis que crecer, ¿no?, vuestra habilidad para soportar estrés y el estrés también se puede aprender a soportarlo. El estrés depende de tu condición física. Las personas que están en mejor condición física soportan mejor el estrés. Es más, el cortisol, que es la hormona más importante, ¿no?, del estrés que produce nuestro organismo, se quema con el ejercicio físico. La medida que tú hagas ejercicio físico, ¿no?, pues reduce la concentración de la hormona que produce estrés y se vuelve el estrés más manejable, ¿no? El descanso también ayuda a manejar el estrés. Todos nosotros hemos experimentado cómo un día que has dormido mal, al día siguiente, ¿no?, tienes peor humor, ¿no? Y es más fácil, ¿no?, que pierdas el control, ¿no?, en una discusión, por ejemplo, de negocio, ¿no? Porque si la cabeza y el cuerpo no están bien descansados, ¿no?, la tolerancia al estrés cae muchísimo, ¿no? ¿Qué más cosas, no? El exponerte al estrés de forma progresiva, ¿no? Hay muchos chavales jóvenes que en su ansia por crecer, ¿no?, simplemente quieren que le den responsabilidades de negocios cada vez más grandes, ¿no?, y que los promocionen y todas estas cosas, pero si su habilidad para soportar estrés no crece a la misma velocidad, eventualmente se rompen, ¿no?, y se acaban las carreras de muchas personas por eso, ¿no? La parte del cerebro, ¿no?, que procesa la reacción del estrés, ¿no?, que es la amígdala, se desensibiliza a medida que se va exponiendo a dosis de cortisol cada vez mayores, ¿no? Y bueno, pues si la amígdala, que tiene un umbral de tolerancia máximo al cortisol, ¿no?, tú la expones a una dosis excesiva de cortisol, pues simplemente acaba produciendo un mal funcionamiento de tu cerebro, ¿no? Y se produce lo que se llaman crisis de ansiedad, ¿no? Entonces hay que bañar la amígdala en cortisol, ¿no?, inevitablemente, ¿no?, como parte de nuestro trabajo, pero hay que hacerlo progresivamente para que la amígdala aprenda a tolerar, ¿no?, concentraciones y cantidades cada vez mayores de cortisol, ¿no?, sin que se rompa, ¿no? Y eso requiere crecimiento progresivo, ¿no? Y requiere crecer a la velocidad a la que tu mente y tu cuerpo te lo permiten, ¿no? Entonces, bueno, para mí son estas cosas, ¿no?, las que al final, ¿no?, te llevan o no al éxito, ¿no? El que tu organismo te acompañe, el que tus relaciones, ¿no?, sean las adecuadas, ¿no? El que hayas acumulado las experiencias que te permiten aprender lo que tienes que aprender y el que nunca pienses que ya sabes todo lo que tienes que saber, ¿no?, sino que siempre, independientemente de tu edad y de tus experiencias, ¿no?, continúes pensando que puedes aprender cosas nuevas, ¿no? Fascinante. Podríamos estar aquí hablando horas y este tema claramente sé que te apasiona y no más te apasiona, sino lo has puesto en práctica y has ayudado a través de ese conocimiento llevarlo al mundo de los negocios y sé que alrededor del mundo has no nada más dado una charla o una intervención, sino has aplicado todos estos temas que nos has compartido hoy. Si te pensaras, y regresamos al concepto de que somos únicos y irrepetibles, que lo mencionaste en algún momento, y te pensaras como un superhéroe, ¿no?, considerando que hoy el mundo necesita más superhéroes conectados a su propósito y a la convicción de transformar positivamente al mundo, ¿no?, en lo que hacemos todos los días, en el negocio en el que estamos, en nuestras familias. ¿Qué superpoderes tiene Alberto Moriana que está poniendo al servicio de los demás hoy en día? ¿Y cuáles son tus kriptonitas y cómo las atacas? Mira, yo si tuviera que escoger un superpoder, ¿no?, clarísimamente ese superpoder es la habilidad que he desarrollado para alcanzar relaciones de confianza con las personas con las que me toca, ¿sabes?, trabajar o me toca colaborar, ¿no?, en un tiempo razonablemente corto, ¿no?, y además relaciones de mucha calidad y que se mantienen en el tiempo, ¿no? Y ese sin duda es mi superpoder, ¿no? Pero como tú decías antes, ¿no?, una cosa que es importante es
no pensar uno que tiene superpoderes porque es Superman, ¿no? Tiene superpoderes porque se han dado las circunstancias para que aprenda a ser algo a lo mejor mejor que otras personas, pero en función de esas circunstancias, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca a las personas responsables es pasar esos superpoderes al resto, ¿no? Y ayudarles a desarrollar los mismos superpoderes, porque al final el mundo se beneficia si más personas tienen exactamente los mismos superpoderes que tú tienes, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? Llevo años y años y años entrenando a personas por todo el mundo, ¿no? En el caso de Procter & Gamble, solo dentro de Procter más de 20.000 personas a desarrollar el superpoder de tener relaciones extraordinarias de confianza con las personas con las que le toca trabajar. Seguro que hay mucha gente que ha pensado que esto era una tontería y no lo ha puesto nunca en práctica, pero soy consciente de que hay mucha gente que piensa pues, que algunos de esos entrenamientos le han cambiado un poquito la vida porque entendieron que las relaciones no son algo simplemente divertido, que dependen de tu carácter y que si tienes un carácter extrovertido pues las construyes y si eres introvertido no las construyes, ¿no? Mucha gente, yo creo, gracias a esos entrenamientos ha comprendido que las relaciones son una cosa absolutamente necesaria y pueden convertirse en una grandísima ventaja competitiva para ti, en tu carrera, en tu negocio, si aprendes a construirlas de forma intencional, ¿no? Pues ese es mi superpoder, ¿no? Y he hecho todo lo posible durante los últimos años, sobre todo, cuando uno ya sabe que se acaba la carrera y quiere dejar una herencia y quiere que algunas cosas te trasciendan, ¿no? Después de haberte ido de la empresa. Ese es el superpoder que he intentado crear en tantas personas como me ha sido posible dentro de Procter & Gamble y también fuera de Procter & Gamble, ¿no? Para poder algún día, ¿no? Pues retirarme satisfecho de que he dejado alguna cosa que ha resultado en beneficio de muchas personas, incluso después de que yo dejase de trabajar, ¿no? Pensando en mi kriptonita, las personas tóxicas, ¿no? Las personas que creen que las relaciones de negocio se tienen que manejar de una forma opuesta a lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Donde generar presión y estrés en las personas con las que trabajan, ¿no? Pues produce mejores resultados que los que se producen a través de la colaboración, de la confianza y del comportamiento prosocial, ¿no? A mí esas personas me quitan toda la energía, ¿no? Y me debilitan y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Recuperarme, ¿no? Después de una interacción con una persona tóxica, ¿no? ¿Qué haces cuando enfrentas a una persona tóxica? ¿La neutralizas, la ignoras, la tratas de transformar? Digo, hay tantos tóxicos como no tóxicos y me imagino que has tenido tu buena dosis de, sí, muchas veces. De toxicidad. Muchas veces y además no siempre externamente con directores comerciales, internamente en Procter. Hay muchas personas que piensan que pueden conseguir mejores objetivos, o sea, mejores resultados de negocio, a lo mejor para ellos, ¿no? A base de poner presión y a base, ¿no? de generar estrés en otras personas, ¿no? Pues, bueno, la verdad es que cuando era joven la táctica para sobrevivir a esas situaciones era disengage, ¿no? El evitar a esas personas, ¿no? Para que no te consumiesen tu energía, ¿no? Cuando ya eres un líder senior, yo creo que tienes que asumir tu responsabilidad, ¿no? De ayudar a esas personas a entender, ¿no? Que ese no es el camino y bueno, pues intentar de alguna forma contrarrestar el efecto que tiene en la organización, ¿no? La influencia de ese tipo de personas, ¿no? En los últimos años he tenido muchas buenas discusiones con personas, ¿no? Que yo pensaban que estaban tratando a su equipo de la forma incorrecta, ¿no? Y que no era beneficioso ni para el negocio, ni para sus equipos, ni siquiera para ellos mismos, ¿no? Porque estaban operando desde las creencias y desde la comprensión incorrecta de cómo funcionan las relaciones entre los humanos, ¿no? ¿Y qué hacías? ¿Qué acción tomabas cuando tenías a una persona tóxica? ¿Le dabas retroalimentación y no cambiaba? Claro, siempre depende de cuál sea tu estatus en relación con esa persona, ¿no? Si es una persona que bueno, pues que te reporta o que es parte de tu organización, puedes decidir cualquier cosa, incluyendo el pedir que esa persona, ¿sabes?, deje de pertenecer a la organización, ¿no? Cuando son personas a tu nivel, ¿no? Normalmente he buscado el interaccionar y el intentar educar, ¿no? Desde mi experiencia, ¿no? Hablando de estas cosas, ¿no? Y de ser reconocido y tener unas ciertas credenciales, hablando de estas cosas a toda la organización dentro de Procter, ¿no?
Cuando me ha tocado con jefes, pues siempre ha sido la situación más complicada y también me ha tocado en alguna ocasión, ¿no? Y es más complicado porque es mucho más difícil educar a un jefe y si encima el jefe es tóxico, ¿no? Su carácter a veces le impide el ser educado, ¿no? Por mucho que tú quieras hacer el esfuerzo, ¿no? Y en esos casos pues ha tocado pues manejar el impacto que ha tenido en el resto de la organización, al menos en la parte de la organización que era responsabilidad mía, ¿no? He intentado manejar y evitar, ¿no? Que esa influencia negativa, ¿no? pues llegase hasta mi gente, ¿no? Intentar pararla yo, ¿no? Si tienes enfrente de ti una persona con gran actitud, pero pocos skills, y tienes otra con grandes skills y no tan buena actitud, ¿por cuál te irías? Yo creo que me iría con la persona que tiene una buena actitud y buscaría cuál es el trabajo correcto, ¿no? Para los skills de esa persona, que a lo mejor no es el trabajo que está haciendo en este momento, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando una persona que trabaja en una gran corporación, ¿no? Y ha conseguido entrar, y los filtros son filtros duros y complejos, ¿no? Cuando no tiene éxito en una posición, la mayor parte de las veces la culpa es de su jefe, que lo puso ahí, y no tanto de esa persona, ¿no? Los líderes muchas veces tomamos malas decisiones de staffing y ponemos a personas en los roles incorrectos, ¿no? A veces con el pretexto de que no tenemos otra persona, otras veces con el pretexto de que queremos que aprendan, pero la realidad es que todos nosotros tenemos unas habilidades que nos permiten hacer unas cosas bien y cómodo y exitosamente, y otras cosas donde o no tenemos las habilidades o bueno, no tenemos las experiencias y la probabilidad de éxito es mucho menor, ¿no? Yo creo que los líderes, uno de los trabajos más importantes que tenemos, si no el más importante, es poner a las personas correctas en los roles correctos, ¿no? Donde disfruten, donde tengan más probabilidad de ser exitosos, donde puedan aprender, ¿no? Sin morir en el intento, ¿no? Dentro de esa caja de herramientas virtuales que has desarrollado, que hay muchas, ¿hay alguna que te falte por desarrollar o que quisieras desarrollar? Yo estoy seguro que hay muchas cosas muy divertidas que me quedan por aprender, ¿no? Y por eso he decidido en esta etapa de mi vida cortar con mi actividad anterior y hacer cosas radicalmente diferentes, ¿no? Trabajo fundamentalmente con retailers y también trabajo con startups, ¿no? Porque el mundo de las startups no puede ser más diferente del mundo de las grandes multinacionales y las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, estoy metiéndome en mundos diferentes porque sé que hay una cantidad de cosas interesantísimas, ¿no? Que todavía me quedan por aprender y que voy a disfrutar aprendiendo durante estos años, ¿no? Todavía no sé exactamente cuáles van a ser esas cosas, ¿no? Pero estoy seguro de que me aguardan una cantidad de aprendizajes y de sorpresas, ¿no? Positivas, ¿no? Tremendas, ¿no? En los próximos años, ¿no? Alberto, ¿algún mensaje que quisieras transmitirle al universo de los catalíticos? Sí. Mira, para mí el mensaje principal, ¿no? Como hemos tenido la oportunidad de hablar una vez y otra vez y otra vez, es que los seres humanos estamos diseñados por la naturaleza para ser seres sociales. Y la calidad de las relaciones que desarrollamos con las personas que nos rodean, sean compañeros, sean amigos, sean familiares, ¿no? Sean proveedores, sean clientes, ¿no? Hacen una grandísima diferencia en nuestras vidas, ¿no? Posibilitan nuestro éxito, tienen un gran impacto en nuestra felicidad y en la felicidad de los demás, ¿no? Y bueno, pues nos permiten conseguir cosas mágicas, ¿no? Todo el esfuerzo que le dediquemos en esta vida a desarrollar relaciones de calidad con las personas que nos rodean se va a ver tremendamente recompensado por la madre naturaleza, ¿no? Porque es parte del plan de la madre naturaleza, ¿no? Somos seres sociales porque alguien algún día entendió que si vivíamos en tribus y si nos conectábamos los unos con los otros teníamos más posibilidades de sobrevivir y de conseguir las cosas que queríamos conseguir, ¿no? Y ese es el plan y bueno, pues lo que tenemos que aprender es a seguir ese plan, ¿no? Y hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Y bueno, pues yo le he dedicado una gran parte de mi vida, ¿no? a aprender cómo funciona el plan, ¿no? A acelerarlo, a mejorarlo y además a compartirlo con el resto de las personas con las que yo trabajo, ¿no? Para que puedan también, ¿no? pues disfrutar, ¿no? de ese plan, ¿no? Mi querido Alberto, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu apertura, tu sabiduría
y dejarte la invitación abierta a que regreses acá a Catalíticos, a que nos cuentes la segunda parte de la historia de esta nueva aventura que has iniciado ahora. Te deseo lo mejor de lo mejor y estoy seguro que seguirás tocando y transformando muchísimos seres humanos ahora desde tu nueva capacidad y dejando esa huella que caracteriza la huella de Alberto Moriana. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias.